El sonido del metal chocando contra la roca resonó en la caverna oscura. Era un golpe más en una rutina agotadora de trabajo manual. El sudor corría por el rostro del joven minero. El cansancio ya pesaba, pero sabía que no podía parar ahora, tan cerca de su objetivo. De repente, la fatiga desapareció. Al levantar las gafas de protección, una sonrisa de pura satisfacción y alivio iluminó su rostro. Cuidadosamente, el muchacho posicionó el frasco para recoger el precioso líquido azul que goteaba de la grieta recién abierta en la pared de piedra. Su pequeño compañero notó el éxito. El chico miró a la criaturita en su hombro, compartiendo la alegría de aquel descubrimiento raro. Con ese tesoro en manos, una nueva esperanza surgió. Sintió que, esta vez, finalmente tendría la oportunidad de ser aceptado en el tan soñado equipo. El joven emergió de la oscuridad de la mina. Respiró hondo el aire de la superficie, sintiendo el peso del trabajo dejar sus hombros momentáneamente. Delante de él se extendía el paisaje desolado, contrastando cruelmente con la ciudad radiante y protegida a lo lejos, donde la élite vivía. Al llegar al área habitada, percibió una gran aglomeración. Las personas comunes observaban algo al frente con admiración y envidia. Eran ellos. Los miembros de la élite pasaban en desfile, exhibiendo sus equipos avanzados y aura de superioridad mientras la multitud abría camino. Los ciudadanos miraban a aquellas figuras como si fueran divinidades, con los rostros sonrojados de emoción por la mera proximidad de los héroes locales. La ciudad protegida brillaba intensamente en el horizonte, un recordatorio constante de la distancia insalvable entre los que estaban dentro y los que quedaron fuera. Lejos del desfile, la realidad de las calles bajas permanecía sombría. El joven caminaba entre las sombras, enfocado en su propio destino. Había movimiento cerca del tablón de anuncios del gremio. El minero se acercó, ansioso por ver si había alguna novedad en los edictos. Sin embargo, la esperanza duró poco. Fue bruscamente arrojado al suelo, sintiendo el impacto recorrer su cuerpo ya exhausto. El joven minero, tirado en el suelo, encaró al grupo que bloqueaba su camino. La jerarquía social allí era clara, y él estaba inequívocamente en la base. Apretó el frasco contra el pecho, sintiendo el peso de aquella conquista. La rabia creció dentro de él. No entregaría el fruto de su esfuerzo tan fácilmente. Sus dedos se cerraron en torno al vidrio con determinación férrea. Aquella sustancia representaba su única oportunidad de cambiar de vida, y él se rehusaba a soltarla. El líder del grupo exigió la entrega inmediata del ítem. Para ellos, la resistencia de un simple trabajador era una afrenta risible e innecesaria. La mente del protagonista vagó hacia el sufrimiento colectivo en las minas. Recordó cada gota de sudor derramada por sus compañeros en la oscuridad subterránea para obtener aquellos recursos. Recordó el dolor físico y el riesgo mortal involucrados en la extracción. Aquel material costaba mucho más que dinero. Costaba la propia vitalidad de los trabajadores. Protegiendo el frasco con el propio cuerpo, el muchacho se preparó para lo peor. Decidió que soportaría cualquier violencia para preservar su valiosa descoberta. No obstante, sus oponentes no pretendían dejarlo salir impune. El hombre en la cima de la escalera comenzó a manifestar su poder sobrenatural para intimidar al minero. La arrogancia y el escarnio de aquellos individuos eran evidentes. Se divertían con la situación, confiados de que la fuerza bruta resolvería el impasse rápidamente. El agresor concentró energía destructiva en la palma de la mano, listo para atacar. La amenaza de violencia letal se tornó real e inmediata para el joven desarmado. En aquel momento de tensión, el muchacho reflexionó sobre la historia trágica de aquel mundo. Recordó las leyendas sobre cuando la calamidad surgió por primera vez. Hordas de monstruos y bestias habían invadido la realidad, trayendo caos absoluto. La humanidad necesitó adaptarse desesperadamente para no ser extinta. Bajo el pretexto de salvar la especie, una nueva orden social fue establecida. El pueblo trabajaba y arriesgaba la vida, creyendo en la promesa de que su sacrificio sustentaba a los héroes. Sin embargo, la escena actual desmentía cruelmente aquella propaganda heroica. El minero percibió que, para la élite frente a él, no era más que un obstáculo descartable.
A pesar del miedo y la desilusión, él se volvió hacia la entrada del gremio. El joven sabía que necesitaba cruzar aquel umbral si quería alguna oportunidad de justicia. Con el peligro inmediato alejado, la pequeña criatura se sintió segura lo suficiente para espiar desde su escondite. El joven minero soltó un suspiro de alivio, percibiendo que la tensión del enfrentamiento se había disipado. Él acarició suavemente al compañero, tranquilizándolo tras el susto con la élite arrogante. El muchacho se permitió un breve momento de ligereza, agradecido por haber escapado ilesos de aquella situación precaria. Sin embargo, el pequeño ser pronto exigió atención, reclamando del apretón dentro del abrigo con un sonido agudo. Decidido a no perder más tiempo, el protagonista retomó su camino por las calles industriales de la ciudad. No obstante, su partida no pasó desapercibida. Alguien lo observaba atentamente desde un punto elevado. La mirada del desconocido se fijó en el joven con intenso interés, acompañando cada paso suyo. Ajeno a la vigilancia, el minero consultó sus anotaciones mientras caminaba, enfocado en su próximo objetivo. La lista en sus manos contaba una historia de fracasos. Casi todas las opciones ya habían sido tachadas y descartadas. El desánimo amenazó con apoderarse de él al darse cuenta de que las alternativas se estaban agotando rápidamente. Finalmente, el muchacho se detuvo frente a una fachada modesta, depositando allí su última esperanza. Al abrir la puerta, encontró a una habitante local, aunque su propia expresión delataba el cansancio de la jornada. La mecánica lo recibió con entusiasmo, demostrando una vitalidad que contrastaba con el agotamiento del visitante. Sin perder tiempo en formalidades, el joven lanzó su pequeña criatura hacia la chica, iniciando la interacción de forma inusitada. La joven mecánica reaccionó con asombro al sujetar a la pequeña criatura. El muchacho, avergonzado, necesitó justificar la presencia del compañero inusual en medio de una negociación comercial. Relató cómo encontró aquel mineral raro en las profundidades de la caverna, un golpe de suerte obtenido justo después de derrotar a la bestia que guardaba el lugar. No obstante, la atención de la chica se volcó enteramente hacia el pequeño ser en sus brazos, evaluando su peso y la extraña conexión que tenía con el visitante. El protagonista entonces colocó sobre la mesa el pago que había traído. La visión del frasco conteniendo un líquido puro animó inmediatamente a la especialista, cambiando su humor. Mientras abastecía el sistema, ella comentó sobre la inflación absurda de los recursos básicos. El minero solo observó en silencio, consciente de que sus ahorros estaban siendo consumidos rápidamente. El combustible fue procesado instantáneamente por los tanques, activando los mecanismos internos del taller y restableciendo la energía necesaria para el trabajo. La negociación prosiguió, pero el joven parecía exhausto. La conversación trivial de la chica no conseguía captar su atención, enfocada solo en resolver su problema inmediato. De repente, una propuesta inesperada salió de su boca. La mecánica retrocedió bruscamente, incrédula e indignada con la audacia de lo que acababa de oír. Para probar que hablaba en serio y cerrar la discusión, el muchacho golpeó la mesa con la mano, revelando el documento que sellaría el acuerdo definitivo entre ellos. No había vacilación en su mirada. El minero estaba dispuesto a apostar todo en esa jugada arriesgada, consciente de que no había otra salida. La tensión se disipó cuando la chica esbozó una sonrisa comprensiva. El protagonista fue tomado por sorpresa por el súbito cambio de actitud y por la aceptación de ella. Había una sinceridad cálida en la expresión de la mecánica que él no veía hacía mucho tiempo. Ella decidió acoger la petición, ignorando los riesgos involucrados. Aquella gentileza despertó una memoria antigua y dolorosa. Recordó los días solitarios bajo la lluvia incesante, cuando no poseía nada más que su pequeño amigo sombrío. El joven parpadeó, traído súbitamente de vuelta al presente. La desolación de aquel pasado contrastaba violentamente con el apoyo que recibía en aquel momento. Por primera vez en aquel día, el peso en sus hombros disminuyó. Sonrió de forma genuina, agradecido por la alianza inesperada que acababa de formar. El joven minero sujetó el documento con firmeza, sintiendo que aquel pedazo de papel representaba su próxima oportunidad de cambiar de vida. Al salir del taller, se despidió con entusiasmo.
La mecánica, por su parte, encontró gracia en la determinación ingenua del muchacho y rió mientras él partía para su misión. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Mientras caminaba por una calle desierta, figuras sombrías lo aguardaban silenciosamente en lo alto de la escalinata, bloqueando el paso. El protagonista se detuvo por un instante, comprobando la dirección en el papel. Algo parecía errado, y una sensación de incomodidad comenzó a surgir en su pecho. De repente, sus instintos gritaron. Levantó la cabeza bruscamente, dándose cuenta demasiado tarde de que había caminado directo hacia una trampa. El joven se quedó paralizado en el lugar. Detrás de él, un depredador sujetaba un arma cargada de energía mágica, listo para atacar a la presa acorralada. El líder del grupo de élite no vaciló. Con una sonrisa cruel y arrogante, concentró su poder y disparó un hechizo letal en dirección al chico. El tiempo pareció desacelerarse. El minero vio el rastro de energía cortante viniendo en su dirección, dándose cuenta de la gravedad del peligro mortal que enfrentaba. El pánico se apoderó de su mente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente ante la muerte inminente, paralizado por el shock del ataque sorpresa. La fuerza del impacto fue devastadora. El golpe lo alcanzó con violencia, lanzando su cuerpo hacia atrás mientras la energía destructiva lo envolvía. El muchacho se desplomó en el suelo frío. Sus agresores se acercaron sin prisa, burlándose de su fragilidad y asegurando que su destino estaba sellado. Herido y aturdido, el protagonista mal conseguía moverse. Su pequeña criatura compañera observaba la escena, aterrorizada ante la brutalidad del ataque. El lugar de la emboscada no había sido elegido al azar. Estaban en la entrada de una planta de desecho de residuos peligrosos, un lugar perfecto para desaparecer a alguien sin dejar rastros. A pesar del dolor lacerante, el joven minero forzó sus ojos a abrirse. Se rehusaba a aceptar aquel fin, luchando desesperadamente para mantener la conciencia. No obstante, la respuesta que recibió fue de puro sadismo. El agresor sonrió ampliamente, deleitándose con el sufrimiento ajeno antes de preparar lo que sería el golpe final. El líder de la élite sujetó al joven minero sobre el tanque químico, saboreando el poder absoluto que tenía sobre aquella vida insignificante. La caída parecía infinita, una sentencia de muerte aguardando justo abajo en caso de que el agarre se soltara. La sustancia oscura se agitaba en silencio, lista para consumir cualquier vestigio de existencia que cayera en ella. El muchacho luchaba para mantener la conciencia, con el cuerpo exhausto y el aliento escapando a cada segundo. Su captor, sin embargo, solo sonreía con desdén, divirtiéndose con el sufrimiento y la desesperación ajena. Aquella situación sacó a la luz viejos recuerdos de aislamiento, recordándole cómo siempre se había sentido pequeño y solo. Para hombres como aquel noble, las personas de la clase del minero no eran más que animales acorralados, dignos solo de una observación fría. Sin embargo, incluso al borde de la muerte, el joven se aferró al recuerdo de la esperanza ingenua que lo había motivado a comenzar esta jornada. Fue entonces cuando percibió la verdadera extensión de la crueldad. No lo habían emboscado solo, sino que también habían capturado a su compañero. La pequeña criatura lloraba tras las rejas, impotente y aterrorizada ante el destino inminente de su amigo. Ver aquello encendió una furia desesperada. El joven reunió sus últimas fuerzas y golpeó el brazo del agresor para liberarse. La diversión en el rostro del noble desapareció instantáneamente, dando lugar a una fría y peligrosa intención asesina. La respuesta fue brutal. El apretón en el cuello se volvió sofocante, castigando la insolencia antes de que pudiera intentarlo de nuevo. En su mente, el muchacho revivió el vínculo profundo que compartían, la única fuente de calor en la oscuridad de su vida solitaria. Pero la realidad era implacable. La mano del enemigo aplastó su muñeca con fuerza sobrehumana, neutralizando cualquier chance de revancha. El dolor excruciante en la muñeca dominó todos los sentidos del joven minero. Apretó los dientes con fuerza, luchando desesperadamente para no perder la conciencia ante aquella agonía súbita. El líder de la élite, sin embargo, mantuvo su postura fría y arrogante. Para aquel hombre poderoso,
El sufrimiento ajeno no era más que un mero inconveniente en su agenda. La energía mágica del agresor se intensificó, señalando que la broma había terminado. Decidió concluir aquella interacción patética de forma definitiva e implacable. Con un movimiento brusco, el noble liberó a su presa. La gravedad reclamó el cuerpo del protagonista inmediatamente, empujándolo hacia el abismo que lo aguardaba justo debajo. El muchacho se desplomó en el aire, incapaz de cualquier reacción defensiva. Mientras caía en dirección al tanque químico, su verdugo solo observaba desde lo alto, inmóvil como una estatua. El impacto con el líquido denso resonó por el ambiente. El líder del grupo lamentó solo el tiempo desperdiciado con aquella ejecución sumaria, dando la espalda a la escena. Presa tras las rejas, la pequeña criatura presenció el destino cruel de su compañero. Lágrimas resbalaron de sus ojos, mientras ella emitía un lamento ahogado e impotente. El joven se hundió en la oscuridad fría y sofocante. El último aliento escapó de sus labios, transformándose en burbujas que subían mientras su conciencia comenzaba a fallar. Ante la muerte inminente, la mente del minero buscó refugio en el pasado. Imágenes de días mejores, donde su sonrisa era genuina y llena de esperanza, surgieron en el vacío. Recordó a la mecánica y la vitalidad que ella traía a sus días. Eran conexiones humanas simples y valiosas, ahora amenazadas de ser borradas para siempre. La memoria retrocedió aún más, hasta una infancia marcada por la soledad. El niño abrazaba su único consuelo contra el pecho, resistiendo a un mundo que siempre le había sido hostil. Un rostro querido, cuyos trazos la luz ahora ofuscaba, sonrió para él una última vez. El recuerdo parecía disolverse, despidiéndose mientras la vida se desvanecía. En el fondo del tanque, el cuerpo del protagonista cesó toda resistencia. Sus ojos se cerraron, entregándose finalmente al silencio absoluto que lo envolvía. Sin embargo, la oscuridad a su alrededor comenzó a comportarse de manera extraña. En vez de consumirlo, las sombras parecieron responder a un llamado ancestral viniendo de dentro de él. Donde debería haber solo muerte, una fuerza aterradora despertó. Dos ojos brillaron con una intensidad sobrenatural en medio de las tinieblas. El joven había retornado, pero ya no era el mismo. La pequeña criatura observó impotente tras las rejas. Ella sintió el cambio en la atmósfera mucho antes de que los humanos percibieran el peligro inminente. Una columna de energía oscura irrumpió del tanque, desafiando la gravedad. La fuerza de la explosión hizo que el suelo temblara bajo los pies de los observadores. El terror se apoderó de los hombres que antes se burlaban. Percibieron demasiado tarde que habían despertado algo que no podían controlar. Cuando el polvo se asentó, el joven minero aún estaba de pie. No obstante, la presencia frágil de antes había desaparecido completamente. Sombras densas lo envolvían como una armadura viva. Emanaba una presión sofocante que llenaba todo el recinto con una amenaza silenciosa. El hombre de verde sintió sus instintos gritar. Sabía, en el fondo de su alma, que estaba ante un predador absoluto. La estructura del complejo no soportó la presión de aquella energía. Edificios se derrumbaron y escombros cayeron, atrayendo la atención de una multitud confusa. El oficial encargado perdió la compostura en medio del caos. Gritaba furiosamente, exigiendo explicaciones sobre quién había causado tamaña destrucción en su sector. Su subordinado intentó culpar a exploradores de reputación dudosa, pero el oficial mal oía, interesado solo en encontrar un chivo expiatorio rápido. La discusión burocrática fue interrumpida violentamente. La propia oscuridad ganó forma física, rasgando los escombros para silenciar el ruido. El oficial encaró la manifestación sombría con pavor genuino. Comprendió súbitamente que su autoridad no valía nada ante aquella fuerza bruta. Poco después, fue llevado en una camilla, delirando de miedo y gritando ofensas. Mientras él era removido, dos nuevas figuras llegaron al local del incidente. El hombre de cabellos rojos y su compañera observaron la escena con frialdad. Parecían inmunes al pánico generalizado que contagiaba a los otros. La mujer de gafas aguardó silenciosamente la evaluación de su líder. Ella sabía que aquel nivel de poder no pasaría desapercibido por él. El recién llegado sonrió con satisfacción. Donde otros veían solo desastre y ruina,
Él había encontrado exactamente lo que buscaba. El caos inmediato había disminuido, pero la tensión permanecía en el aire. Un oficial corrió hacia la dupla de observadores, jadeando, buscando explicar la situación desastrosa que acababa de ocurrir. El guardia intentó recuperar la compostura ante aquellas figuras imponentes. Necesitaba justificar el colapso de la seguridad y la destrucción causada, temiendo las consecuencias de su fallo. Sin embargo, las explicaciones frenéticas del oficial fueron ignoradas. El hombre de cabello rojo no tenía interés en burocracia o excusas. Su atención estaba volcada hacia algo mucho mayor que la incompetencia local. La instalación había sido reducida a escombros. La dupla observó la extensión del daño, analizando el rastro de destrucción dejado por la anomalía que acababa de despertar en aquel lugar. El hombre encontró vestigios de la sustancia extraña en las piedras. Al examinar el residuo, percibió que aquello no era un accidente común, confirmando sus sospechas sobre la naturaleza del poder involucrado. La asistente relacionó el evento a informes recientes de criaturas peligrosas. Con todo, su superior parecía enfocado en una teoría diferente, descartando las estadísticas estándares en favor de su propia intuición. Lejos de allí, un fragmento de aquella energía aterradora asumió una forma pequeña y curiosa. La sombra viva observaba la fauna local, aprendiendo sobre el nuevo mundo con una inocencia engañosa. Los investigadores descendieron hasta el epicentro de la explosión. El agujero vacío era la prueba definitiva de que el blanco había escapado, dejando solo preguntas y destrucción tras de sí. Una comprensión súbita iluminó la mirada del hombre de cabello rojo. La situación era más prometedora de lo que imaginaba. Él encontró algo que valía la pena perseguir. La devastación se extendía por el horizonte, marcando el lugar de nacimiento de una nueva fuerza. Ellos sabían que aquel evento cambiaría el equilibrio de poder en la región para siempre. Lejos de las miradas curiosas, el joven minero recobró la conciencia en la oscuridad. Su mente aún luchaba para entender que había sobrevivido a lo que debería haber sido su fin. Él no estaba solo. La manifestación de su poder lo recepcionó con afecto inesperado, lamiéndolo como un animal de compañía fiel intentando despertar a su dueño. El muchacho despertó con un sobresalto violento. Segurando la pequeña criatura negra, él la encaró con una mezcla de confusión y choque, sin reconocer el origen de aquel ser. Las memorias del incidente retornaron fragmentadas y dolorosas. El protagonista intentaba procesar cómo había escapado de la muerte cierta y cuál era su conexión real con aquella sombra viva. El recuerdo traumático de la caída lo golpeó con fuerza. Él recordó el momento exacto en que se hundió en el abismo, observado fríamente por aquellos que lo dejaron atrás en la oscuridad. La conciencia del joven minero flotó en el vacío, una sensación de caída interminable tras la explosión que casi le quitó la vida. De súbito, él despertó, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado, tirado violentamente de vuelta a la realidad. El muchacho extendió las manos temblorosas, verificando instintivamente si su cuerpo aún estaba entero y funcional. La confusión se apoderó de su mente. Él intentó situarse, sin entender cómo había sobrevivido o dónde había ido a parar. El protagonista sintió una extrañeza en sus propios miembros, como si la energía del incidente aún recorriese sus venas. Fue entonces que la gravedad de la situación lo golpeó. El silencio alrededor no era de paz, sino de aislamiento total. Él llamó en voz alta, buscando cualquier respuesta en la oscuridad, esperando que no estuviese completamente solo en aquel lugar desconocido. Una respuesta vino, pero no humana. La pequeña criatura sombría se materializó a su lado, pareciendo alegre al reencontrarlo. El ser misterioso, con todo, no permaneció en las sombras. Él comenzó a brillar intensamente, actuando como un faro involuntario. La luz repentina reveló la terrible verdad. El minero había caído directamente en el corazón de un nido infestado de monstruos. El pavor paralizó al joven por un instante. Él percibió que su linterna viva acababa de anunciar su presencia para todos los predadores. A lo lejos, la ciudad segura brillaba en el horizonte, un recuerdo cruel de la distancia infranqueable que los separaba de la salvación. Las bestias alrededor comenzaron a agitarse, atraídas por la perturbación en su territorio. El tiempo para pensar había acabado.
Movido por el puro instinto de supervivencia, el muchacho disparó en dirección a la única salida visible, corriendo por su vida. La criatura luminosa lo siguió flotando, manteniéndose a su lado mientras intentaban escapar desesperadamente de la muerte cierta. Un movimiento brusco en las sombras lo pilló por sorpresa. El ataque fue inmediato, forzándolo a retroceder instintivamente para salvar la propia vida. Cercado por bestias sombrías, el joven corrió sin mirar atrás. La pequeña criatura intentaba guiarlo, iluminando el camino para lejos de aquella pesadilla. Él escaló las rocas desesperadamente, buscando terreno alto. La muerte estaba a solo un paso de distancia, chasqueando sus mandíbulas en sus talones. El abismo, con todo, era profundo demasiado. Él se desplomó en la oscuridad vertiginosa mientras su compañero gritaba en vano, incapaz de impedir la caída. El choque del impacto dio lugar a un horror repentino. Él sintió algo errado pulsando en su propio cuerpo, una sensación fría e invasiva. Al mirar hacia abajo, el minero vio un vacío negro formándose en su pecho. Aquello no era una herida común. Parecía drenar su propia existencia. Él percibió que estaba preso en el fondo de una fisura colosal. El mundo de la superficie parecía inalcanzable, aislándolo completamente. Aún así, el instinto de supervivencia habló más alto. El joven afirmó los pies en el suelo rocoso, rehusándose a ceder al pánico. La pequeña criatura, ágil y alerta, disparó para lejos, intentando crear distancia del peligro que aún los perseguía. Pero la fuga fue interrumpida abruptamente. Una de las bestias lo alcanzó, surgiendo de las tinieblas e imponiendo su presencia aterrorizante. El joven se congeló momentáneamente. La ferocidad pura de aquel predador era abrumadora, trabando sus músculos por el miedo. La criatura no vaciló. Garras y sombras se mezclaron en un golpe rápido y brutal, buscando acabar con la cacería. Él intentó defenderse con el brazo en un gesto desesperado. La mandíbula de la bestia se cerró con fuerza aplastante sobre su carne. El dolor fue excruciante e inmediato. El mundo a su alrededor pareció disminuir ante la agonía aguda de aquella mordida. Herido y acorralado, él retrocedió hacia la oscuridad. No obstante, algo mayor se movió en las sombras, revelando que el verdadero peligro aún acechaba. El joven minero sintió la herida en su brazo arder. El dolor era agudo, pero la comprensión de su vulnerabilidad en aquel abismo era aún más aterradora. Él alzó el rostro, tembloroso. La realidad de la situación cayó sobre él como una roca. No se trataba solo de una herida, sino de una sentencia. Sus ojos se abrieron en puro pavor. El instinto de supervivencia gritaba, pero el cuerpo parecía congelado ante el peligro inminente. La pequeña criatura, sin embargo, intentó intervenir. Ella flotó delante de él, emitiendo su luz frágil en el intento de proteger a su compañero humano. Pero aquella luz solo sirvió para destacar la amenaza. Una sombra colosal se alzó en la oscuridad, bloqueando cualquier ruta de fuga y eclipsando la esperanza. La bestia avanzó pesadamente, acorralando al protagonista contra la pared fría de la caverna. No había más a dónde retroceder. El muchacho sintió el corazón dispararse. La muerte parecía cierta, encarándolo de frente con una brutalidad que él no tenía medios de combatir. Sin aviso alguno, el monstruo alzó su miembro macizo. El golpe descendió con la intención clara de aplastar al intruso en un único movimiento. El impacto fue devastador. La fuerza bruta de la criatura destrozó el suelo, levantando una nube violenta de detritos y polvo en el lugar donde el joven estaba. El pequeño compañero observó la destrucción, atónito. El silencio que siguió al estruendo trajo el miedo de que todo estuviera acabado. Entre los escombros, el minero permaneció. Él estaba caído y sucio, oyendo los llamados desesperados de la criatura, pero su mente viajaba a otro lugar. Inesperadamente, una sonrisa distorsionada surgió en su rostro. En vez de desesperación final, una extraña aceptación se apoderó de él. Memorias antiguas vinieron a la mente. Él recordó los tiempos en que era débil, el chico que siempre recibía golpes y era subyugado por los más fuertes sin nunca revidar. Pero algo había cambiado. El joven cerró el puño con una fuerza nueva, decidiendo que aquel ciclo de humillación terminaría allí.
Un aura sombría comenzó a emanar de su cuerpo. El muchacho se levantó, envuelto en una energía desconocida, listo para desafiar el destino que parecía cierto. Ante aquella oscuridad abisal, la escala del peligro se tornó innegable. Ellos parecían insignificantes contra la tempestad que se formaba. No obstante, el miedo dio lugar a algo primitivo. Una fuerza desconocida se apoderó del cuerpo del joven, suprimiendo su conciencia humana. La bestia percibió el cambio. Con un rugido que estremeció el aire, ella se preparó para devorar la amenaza emergente antes de que fuese tarde. El tamaño del enemigo no importaba más. El protagonista permaneció inmóvil, emanando una presión abrumadora que desafiaba la propia gravedad. El golpe de la criatura descendió con violencia brutal. El suelo se destrozó bajo el impacto, levantando una nube de destrucción en el intento de aplastarlo. Pero él ya no estaba allí. Moviéndose con velocidad sobrenatural, el joven evadió el ataque letal como si fuese humo. Era el turno de él atacar. Impulsándose en el aire, él concentró toda la energía caótica en un único punto, listo para la revancha. La colisión resultó en una devastación absoluta. Una onda de choque barrió el paisaje, diezmando el bosque y rasgando la tierra. Suspendido entre los destrozos flotantes, él parecía ajeno al caos. El poder fluía sin control, manteniéndolo por encima de la destrucción que había causado. La mente de él estaba vacía. La entidad que comandaba sus acciones observaba todo con una frialdad inhumana y calculista. Cuando la furia de la batalla finalmente cesó, el cuerpo exhausto cedió. Él se desplomó de los cielos, cayendo en dirección a una región remota. La oscuridad del combate fue sustituida por la serenidad. La luz del día bañaba un bosque antiguo, lejos de los ojos de la ciudad. El ambiente allí era de paz absoluta. Apenas el sonido suave del agua corriente rompía el silencio, contrastando con la violencia anterior. Súbitamente, el trance se rompió. El joven minero despertó con un grito sofocado, sintiendo la energía siniestra disiparse de su piel. El terror se apoderó de él. Con el corazón acelerado y la respiración fallida, él intentó comprender cómo aún estaba vivo. El impacto contra el suelo fue brutal, dejando el cuerpo del joven minero dolorido y desorientado. Antes de que pudiese recuperarse, una fuerza devastadora atingió el bosque, sacudiendo la tierra con violencia. El choque separó al protagonista de su pequeño compañero, y él gritó en desesperación al verlo ser arrojado para lejos. Contudo, una energía sombría y sofocante invadió sus pulmones, impidiendo cualquier movimiento. La presión era aplastadoramente pesada, manteniéndolo preso contra el suelo frío mientras la oscuridad intentaba consumirlo. El aire le faltaba. Cada intento de respirar se convertía en una batalla agonizante contra el agotamiento inminente. Sin embargo, en medio del sufrimiento, una fuerza desconocida comenzó a despertar dentro de él, negándose a extinguirse. Su cuerpo reaccionó instintivamente, la energía pulsando de forma descontrolada a través de sus miembros temblorosos. Con un último esfuerzo de voluntad, el joven afirmó su agarre a la realidad, decidido a no ceder. El poder reprimido finalmente explotó, manifestándose como una tormenta caótica de sombras que envolvió todo alrededor. La pequeña criatura observó, paralizada por el miedo, la transformación aterradora y repentina de su amigo. La onda de choque barrió el área con ferocidad, obliterando la vegetación y dejando una marca profunda en el paisaje. Tan súbitamente como comenzó, la tormenta cesó, dejando al muchacho jadeante y drenado de sus fuerzas. El joven minero permaneció allí, aturdido y confuso, intentando comprender la naturaleza del poder que acababa de liberar. Lejos de allí, la perturbación no pasó desapercibida. La joven mecánica interrumpió su trabajo inmediatamente, sintiendo que algo había cambiado. Una figura solitaria surgió en la entrada del taller. Su presencia bloqueó la luz, trayendo un silencio repentino y pesado al ambiente. La joven mecánica se giró prontamente al oír el movimiento. Con una sonrisa acogedora, ella se preparó para atender al que parecía ser un cliente. Sin embargo, el visitante permaneció estático en el umbral de la puerta. Ninguna palabra fue dicha, creando una tensión inmediata en el aire.
La sonrisa de la chica vaciló. Ella percibió que aquel silencio no era normal y la duda comenzó a sustituir su hospitalidad. La figura avanzó, invadiendo el espacio personal de ella. La mecánica sintió un escalofrío de nerviosismo ante aquella aproximación muda e intimidante. La sombra del extraño recayó sobre ella. La joven se vio acorralada, sintiéndose pequeña y vulnerable ante el espectro amenazador. Pero ella no se dejó dominar por el miedo. En un impulso defensivo, la mecánica subió a un apoyo y alzó su herramienta como un arma letal. Ella gritó con toda su fuerza, exigiendo que el invasor se explicase inmediatamente o enfrentaría las consecuencias de su osadía. El visitante finalmente reaccionó a la amenaza. Con una sonrisa divertida, él llevó la mano al capuchón para revelar su identidad y calmar los ánimos. Era el joven minero. Él se rascó la cabeza, avergonzado, percibiendo que su entrada silenciosa había causado un malentendido innecesario. La chica bajó la guardia, pero la confusión permaneció. Su mente luchaba para procesar quién estaba delante de ella tras el susto. El reconocimiento finalmente la alcanzó. El choque fue tan grande que la dejó momentáneamente paralizada, encarando al muchacho con incredulidad. La tranquilidad del taller, sin embargo, duró poco. La realidad de la situación comenzó a asentarse sobre la dueña del local. Las manos de ella comenzaron a temblar violentamente sujetando la herramienta. El choque inicial rápidamente se transformó en otra emoción intensa. La mecánica explotó en furia. Blandiendo sus llaves inglesas, ella reprendió al minero a gritos por haberla asustado de aquella manera irresponsable. La mecánica continuó su reprimenda, gesticulando frenéticamente con las herramientas para expresar su frustración. El joven minero solo escuchó, consciente de que la preocupación de ella era genuina. Para cerrar el sermón y enfatizar su punto, ella golpeó la herramienta contra la bancada con firmeza. La decisión estaba tomada. La tensión en el aire se disipó rápidamente. La joven suavizó la mirada, encarando al protagonista con una mezcla de expectativa y aliento. El minero comprendió el mensaje silencioso y se relajó. Él sabía que podía contar con el apoyo de ella, independientemente de los riesgos. Mientras él procesaba la situación, permaneció parado, aguardando el próximo movimiento. La pequeña criatura, siempre atenta, tocó el brazo del muchacho, pareciendo concordar con el plan de la chica antes incluso que él. La mecánica se aproximó al joven, que aún estaba recuperando el aliento. La postura de ella cambió. La hora de la conversación había acabado. De repente, ella pareció tener una idea súbita, una realización que la hizo dudar por una fracción de segundo. La vacilación pronto dio lugar a una sonrisa confiada. Ella sabía exactamente hacia dónde necesitaban ir. Sin esperar respuesta, la chica agarró la mano del protagonista con determinación. Era hora de actuar. Ella lo jaló con vigor, insistiendo en que él necesitaba ver algo inmediatamente. La urgencia en su voz no dejaba margen para rechazos. El joven se dejó llevar, confiando ciegamente en la dirección de su amiga, mientras la criatura se equilibraba en su hombro durante la carrera. Ellos llegaron delante de un edificio colosal, donde una multitud de aspirantes ya se reunía. La escala del evento era intimidante. El interior de la arena reveló la verdadera dimensión del desafío. Innumerables candidatos ocupaban plataformas individuales, aguardando el inicio del test. Entre la multitud, rivales ya se analizaban con desconfianza, formando alianzas temporales o evaluando la competencia. Dos participantes conversaban sobre las leyendas locales, especulando con arrogancia sobre quién tendría el honor de unirse a la élite. La presentación exaltó al famoso equipo de rango S, conocido por explorar los territorios más hostiles y prohibidos del continente. Aquellas siluetas representaban la cima del poder, figuras distantes que inspiraban tanta admiración como temor en los novatos presentes. La multitud de candidatos observaba en silencio reverente, absorbiendo la magnitud del desafío y la promesa de gloria que estaba por venir. Sin embargo, algunos competidores se mantenían impasibles, analizando el ambiente y a sus rivales con frialdad en lugar de deslumbramiento. Había veteranos y figuras excéntricas mezcladas con los novatos, cada uno escondiendo sus propias habilidades e intenciones letales. El joven minero, sin embargo,
tuvo su concentración interrumpida por voces cercanas que destilaban arrogancia y desprecio. Él intentó mantener la compostura, enfocado solo en su objetivo, a pesar de la tensión creciente que permeaba la arena de selección. Su mente viajó brevemente a las memorias de combate, donde había enfrentado bestias terribles en la soledad de las cavernas profundas. Recordó la violencia cruda necesaria para sobrevivir y cómo necesitó luchar con sus propias manos para imponer respeto. El estigma social y el ridículo siempre lo persiguieron, marcándolo como un paria independientemente de su fuerza o conquistas. Las risas burlonas de los dos hombres lo trajeron de vuelta a la realidad, confirmando que el prejuicio aún dictaba las reglas allí. Ellos se burlaban abiertamente, creyendo que el joven no representaba amenaza alguna y que su presencia era una broma. El minero sintió el último resquicio de paciencia desvanecerse. El agotamiento en su mirada se transformó en una determinación peligrosa. Para él, la naturaleza de la competición cambió en aquel instante. Todos a su alrededor dejaron de ser personas y se tornaron blancos a ser eliminados. El joven minero desvió la mirada, sintiendo una presencia que se destacaba del resto de la multitud. Entre las siluetas anónimas de los competidores, una figura femenina capturó su atención inmediata. Ella emanaba una tranquilidad fría y elitista, muy diferente del nerviosismo palpable de los otros candidatos. El protagonista sonrió, intrigado, calculando mentalmente el nivel de amenaza u oportunidad que ella representaba. Instintivamente, él sintió el impulso de probar la distancia que existía entre sus habilidades y las de ella. Un ruido mecánico súbito cortó el aire, interrumpiendo el análisis silencioso del muchacho. Tanto el minero como la joven misteriosa volvieron sus ojos hacia la fuente del sonido, aguardando lo inevitable. El instructor responsable surgió en la plataforma elevada, imponiendo silencio absoluto con su simple presencia. Aquel hombre cargaba la autoridad incuestionable de quien detentaba el destino de todos allí presentes. Él comenzó a explicar la dinámica del test, revelando cómo diferentes clases y habilidades serían evaluadas en el campo de batalla. El examinador se presentó no solo como un guía, sino como el ápice de poder que ellos deberían anhelar. Sus palabras resonaron por la arena, definiendo las reglas rígidas que separarían a los aptos de los fracasados. La multitud absorbió el discurso con aprehensión, comprendiendo que la selección sería implacable. El instructor barrió la platea con una mirada penetrante, pareciendo juzgar el valor del alma de cada participante. Con el escenario montado y los candidatos posicionados, la verdadera prueba finalmente tuvo inicio. El joven minero sintió una presión abrumadora en el ambiente. Su percepción aguda tradujo el aura del recién llegado no como la de un humano, sino como la de una bestia monstruosa lista para el ataque. El protagonista retrocedió, atónito con lo que sus sentidos captaban. La disparidad de poder era tan grande que su instinto de supervivencia gritó ante aquella capacidad de combate. La fuente de aquella aura opresora finalmente se reveló. El candidato de cabello verde, número 126, aterrizó en el local con una confianza que rayaba en la arrogancia absoluta. La presencia de él causó una conmoción inmediata. Los otros participantes murmuraron y se alejaron, reconociendo instintivamente que aquel individuo pertenecía a una categoría peligrosa. El espadachín sonrió con malicia, deleitándose con el miedo que provocaba. Para él, aquello no era solo un test, sino un palco para demostrar su superioridad predatoria. Sus ojos se entrecerraron, enfocando en algo específico. Él no estaba allí solo para exhibirse. Había encontrado una presa que despertaba su interés sádico. Él caminó decididamente en dirección a su blanco. Ignorando a la multitud, el espadachín concentró toda su hostilidad en una única persona que permanecía inmóvil. El objeto de su provocación era una figura misteriosa, oculta bajo un manto y marcada con el número 286. El extraño permanecía estático, ajeno a la amenaza que se aproximaba. El silencio de la figura encapuchada parecía un insulto al agresor. No había reacción, miedo o postura defensiva, solo una calma enervante que desafiaba la lógica de la situación. La paciencia del candidato de cabello verde se agotó. Su mano agarró el puño de la espada, decidiendo que aquella indiferencia sería castigada con fuerza bruta. Sin previo aviso, sacó el arma y apuntó al oponente.
La tensión en el aire explotó cuando desafió abiertamente al participante encapuchado a un enfrentamiento inmediato. No dudó en liberar su poder. Con un movimiento rápido, el espadachín desató una técnica avanzada, manifestando cuchillas de viento que cortaban el propio aire a su alrededor. Los espectadores observaron incrédulos la demostración de habilidad. Reconocieron la espada de vendaval, una técnica de alto nivel que jamás esperaban ver en una etapa preliminar. El agresor se mantuvo en el centro de su propia tormenta, orgulloso. Exhibía su poder espiritual como un pavo real, seguro de que había aplastado la voluntad de cualquiera que osara desafiarlo. Sin embargo, su expresión triunfante se derrumbó en un instante. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de puro asombro y confusión ante lo que sus ojos presenciaron. El espadachín afirmó la base en el suelo, concentrando toda la fuerza en las piernas para el golpe decisivo. Ignorando cualquier defensa, el candidato de cabello verde se lanzó al ataque con la intención clara de matar. Sin embargo, el oponente encapuchado permaneció inmóvil, encarando la cuchilla que se aproximaba sin demostrar el menor signo de miedo. El atacante sonrió, creyendo que su velocidad superior garantizaría la victoria en ese instante. Pero su arrogancia fue destrozada por un contragolpe brutal que lo golpeó de lleno antes de que la espada pudiera tocar el objetivo. La fuerza del impacto fue tal que generó una onda de choque, barriendo el polvo de la arena y silenciando el ambiente. Aquellos que asistían mal consiguieron procesar la rapidez con que la lucha había cambiado. El cuerpo del espadachín fue arrojado violentamente a través del recinto, hundiéndose en la estructura de concreto. El agresor, antes lleno de bravuconería, ahora yacía inconsciente y completamente derrotado con un único movimiento. El misterioso número 286 solo observó su propio puño, probando la firmeza de su poder recién utilizado. Un murmullo de incredulidad y temor barrió la multitud cuando percibieron la naturaleza de la energía manifestada. Incluso los examinadores de alto rango, generalmente aburridos, demostraron sorpresa ante aquella demostración de fuerza bruta. La joven de cabello azul fijó la mirada en la arena, intrigada por la técnica singular que acababa de presenciar. Ante la conmoción general y los murmullos crecientes, la figura solitaria finalmente decidió revelar quién era. El joven minero surgió bajo el manto, pareciendo exhausto y un poco incómodo con toda la atención que recibía.